Cena, Sevilla, Andalucía, muy buenas noches a todos. Aquí estamos en nuestro canal Incubadoras Caseras y en este tiempo que dedicamos pues a hacer directos todos los domingos. Por lo menos llevamos una serie de domingos desde que decidimos hacer estos directos que no estamos fallando, ¿vale? Ahí estamos a pie de cañón unos días antes, otros días después, en torno a las 9:30 de la noche aproximadamente. Ahora lo que estoy haciendo es poniendo aquí el ordenador, que lo tengo en un taburete al ladito, porque aquí, en caso de que nos saluden o hay algún comentario, lo veo mucho mejor, ¿no? La vista ya de cerca no está bien del todo y bueno, ya lo tengo puesto aquí también en el ordenador. Y nada, son ahora mismo pues las 10 menos 19, menos 18 minutos. Tenemos un 86% de humedad relativa. Estamos con lluvia desde hace unos días. Ahora mismo está lloviendo, acabo de llegar de fuera. Por eso he empezado ahora este vídeo. Y bueno, este directo, y tenemos 16,3 grados de temperatura aquí dentro de casa. La mesa, como veis, sigue hecha un asco. Hoy he estado por aquí lijando puertas y demás y voy al día. Hasta que no termine lo que tengo pendiente, pues no podré escombrar un poquito por aquí. Vosotros solo veis la mesa de trabajo, pero si esto es un caos, el resto quizás que sea todavía más aún. En cuanto ya vaya terminando la faena, poquito a poco iremos teniendo más tiempo que sin duda alguna vamos a aprovechar para traer cosas nuevas. Esta semana saludamos por ahí a Carlos desde Perú, que se acaba de unir. Esta semana, pues en nuestro canal principal hemos puesto lo de las ovoscopias a una incubación de huevos de gallina, que pondremos el resultado el próximo sábado, si Dios quiere, con grabaciones que hemos hecho de la finalización de la incubación. No he podido grabar todo lo que tenía previsto porque he estado trabajando y los nacimientos se han producido cuando ya me tenía que ir al trabajo y se produjeron a lo largo de esa tarde, ¿no? Algo he podido grabar, mi mujer también pudo grabar algo y lo podemos compartir y contarte el montón de cosas que nos han pasado en esa grabación. Es la primera grabación que hacemos aquí en casa, después del cambio de domicilio y demás, y nos ha costado, sobre todo el tema de la humedad relativa, que este sitio no lo conocíamos muy bien, la lluvia que hemos tenido, tan pronto lluvia, a mediodía temperatura buenísima, y así ha ido cambiando. Ya te digo que ahora mismo acabamos de llegar de la calle y está lloviendo, ¿vale? Y la predicción para mañana también es lluvia. Por cierto, aparte de la incubación de huevos de gallina que te estaba comentando, pues esta semana en nuestro canal secundario hemos hecho un vídeo de agradecimiento porque recibíamos el botón de plata. Fijaros, el botón de plata por nuestro canal hecho en casa, por nuestro canal secundario. Y evidentemente lo queríamos compartir con todos vosotros, ¿vale? No es que signifique económicamente ni por otros motivos nada, pero hombre, te hace ilusión porque que un canal llegue a los 100.000 suscriptores, pues evidentemente ahí hay un trabajo detrás y habéis muchos que hacéis posible todo esto. Ya teníamos, aquí está el botón de plata del canal principal cuando llegamos a los 100.000 suscriptores y este nos dijeron que era nuevo, que había cambiado, pero no ha cambiado nada. Si os fijáis, es exactamente igual que el que tenéis ahí ya colgado, solo que es mucho más pequeño. Esa es la única diferencia de un botón de plata a otro. ¿Lo veis? Sí, yo creo que se puede ver tranquilamente
la diferencia, ¿veis? Es verdad que ha cambiado, pero en tamaño. No podemos decir que sea diferente ni nada por el estilo. Que nos hace mucha ilusión, evidentemente. Nuestros canales van dedicados a las incubadoras y a la incubación, ya lo sabéis. A las incubadoras caseras mayormente, hecho en casa. El otro a las incubadoras comerciales que compramos y analizamos a fondo para los compañeros que no se atrevan a fabricar su propia incubadora casera. Pero que los conocimientos, sea de una manera o de otra, hay que tenerlos, ¿no? Entonces, por eso decidimos dividirlo en esos dos canales. ¿Que no supone económicamente nada? Pues no. El hecho de llegar a los 100.000 suscriptores pues es un logro importante, porque saber que hay 100.000 personas que te siguen no deja de ser una tontería, ¿no? Y mucho más cuando comenzábamos, que no nos imaginábamos esto ni locos. Por supuesto, deciros que ahora teníamos pensado acudir a grabaciones de concursos, exposiciones de avicultura, de columbicultura. Hemos grabado algunos de canarios, los que nos pillen cerca, porque ya os digo que durante los fines de semana aprovecho para hacer cosas en casa, que poquito a poco ya voy terminando, y yo creo que en breve, si Dios quiere, pues evidentemente terminaré, y eso el cuerpo lo va a agradecer para tener tiempo, sobre todo para hacer más cosas, que tengo muchas ganas, ¿no? Lo primero que tengo ahí en mente es una incubadora grande y exprimirla para sacarle la máxima información, ¿no? Eso es lo primero que me gustaría hacer. Pero mientras tanto, pues seguimos avanzando, y ya os digo, que el hecho de recibir este segundo botón, que mucha alegría, estamos súper contentos, porque es un canal temático, es un canal que no mueve mucha gente, y llegar a 100.000 hablando de este tema, y sobre todo con los medios que disponemos, que tampoco tenemos tantos medios. Raúl muchas veces me dice que si la calidad, que si programas de edición buenos, que si no sé qué, y tiene razón, pero también creo que tengo un poquito de razón cuando me pongo a pensar y a decir que lo principal es el contenido, y lo que explicamos, si da buenos resultados, que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados después de experimentar durante años. El contar eso, yo creo que más valor que eso no tiene el que hagas un vídeo con mucha calidad pero que esté vacío en el fondo, ¿no? Bueno, son opiniones, ¿no? Comentaros, pues, que cuando hicimos lo de la ovoscopia, pues queríamos mostrar una ovoscopia en el día 10 de incubación, y se veían los huevos, que se ve claramente, no tiene ninguna duda, porque se ve el embrión moviéndose rápidamente en el interior del huevo. De repente se queda el huevo claro y de repente se pega al lado donde tú estás enfocando y se llena y se ve. Pero hay otros que a lo mejor, pues no todos los embriones les pillan en el momento de que están moviéndose, ¿no? Se quedan quietos, tú giras el huevo, lo ves, y la experiencia, que la experiencia siempre es un grado, ya te dice si sí o si no, ¿no? Aunque no se vea claro, y ya eso pues lo tienes ahí, ¿no? ¿Cómo se cuenta la experiencia en estos casos? ¿Cómo explicas tú de que nada más verlo, pues tú ya intuyes que está bien, o intuyes que eso se ha parado? Pues es difícil, ¿no? Es muy, muy complicado. Así y todo, pues siempre compartimos siempre que podemos, pues compartimos vídeos de ovoscopia para que tengáis más cosas a la hora de compartir con otros compañeros y ver y decir, mira, en el día 10 estoy, pues Antonio tiene un vídeo en el día 10, pues en el día 10 vuelvo a hacer y comparo un poquito, ¿no? Siempre tenemos más referencias. Vamos saludando por ahí a los compañeros que se van incorporando, a Manuel, buenas noches, a Javier, desde, no sé, ha puesto una bandera, pero la verdad es que no sé exactamente desde qué país, ahora lo pondrá él si quiere.
que vamos compartiendo poco a poco vídeos, y lo que tengo ganas de verdad también de hacer, de verdad que tengo ganas, aquí estamos ahora a punto de entrar ya en febrero, como sabéis, ¿no? Pues aquí, cuando ya entra marzo, normalmente esto del tiempo, si yo pudiera adivinar el tiempo ya sería marzo, ya el tiempo cambia, los días son más largos, el sol pega ya más fuerte cuando abre los ojos. Queremos experimentar con otros vídeos que hay por YouTube que hacen experimentos de incubación, pero digamos que experimentos diferentes. Y queremos hacer las incubaciones que hacen otros compañeros y contároslo paso a paso, tal cual ellos han hecho en sus vídeos, ¿vale? Después haremos tal como se dice en el vídeo, y después nosotros por detrás iremos midiendo, en fin, buscando la parte científica, ¿no? Y si funciona, pues perfecto. Si no, pues iremos contando pues las mediciones, las cosas que hemos hecho y todo lo demás, para que tengáis también otras opiniones por ahí, ¿no? Lo digo lo digo porque muchas veces hay compañeros que se ponen en contacto con nosotros y nos preguntan cosas de otros canales, de otras personas, y nosotros pues lo que comentamos siempre es que no vamos a comentar vídeos de otras personas, cada uno cuenta su experiencia y no tiene que tener uno siempre la razón absoluta. Esto es ir cogiendo ideas de un sitio y de otro, y cada uno que se quede con lo que le funcione. Es lo que siempre digo. Si tú haces una cosa y te funciona bien, ¿para qué vas a cambiar? ¿Mejorarla? Pues sí, pero cambiar algo que te está funcionando, lo veo una tontería. En fin, por aquí otros compañeros, Orlando, buenas tardes desde Latinoamérica, Colombia, departamento de otro desde la República Dominicana, Javier, en fin, que muy buenas noches a todos y gracias por estar ahí. Que vamos a probar, pues, con otros montajes diferentes a los que nosotros solemos hacer y otras incubaciones. Por ejemplo, vi uno hace poco, no tengo mucho tiempo, pero también me gusta ver vídeos de YouTube de cosas parecidas, ¿no? Y cuando puedo, pues he hecho un vistazo, vi un vídeo que me llamó mucho la atención, de una persona que incubaba un huevo en un vaso con un trapo encima y poniéndolo al sol. ¿Por qué no? Lo probaremos. Lo probaremos y veremos el resultado. Haremos un seguimiento de incubación de esa manera y después contaremos pues las diferentes mediciones que haremos de temperatura, contaremos exactamente todo el proceso. Yo pediré ayuda por aquí, por casa, para que me ayuden las horas que esté fuera por trabajo, en fin. Intentaremos hacer todo eso y contarlo y probar otros métodos de incubación, ¿vale? ¿Por qué no? Por tener más información. Y mientras tanto, pues seguiremos hacia adelante, pues contándote más cosas. La verdad es que nos da mucha alegría. Lo del botón de plata, nos volvimos locos porque fue el primero, y también nos dio mucha alegría cuando lo hemos recibido. Lo pondremos aquí, en la otra parte de la mesa de trabajo, aquí en esta parte, igual que el otro, flanqueando las herramientas. A ver si tengo tiempo y lo coloco ya, para que no esté por aquí rodando. Y ya te digo, esto nos da muchos ánimos para seguir. No tenemos ningún objetivo, como no lo teníamos desde el principio. Me refiero al tema de premios y cosas por el estilo. Nuestro objetivo es contar lo que a nosotros nos ha funcionado e intentar evitar los problemas que tuvimos a todo aquel que empieza dentro de este mundo de las incubadoras y de la incubación. Lo hacemos sin ninguna inspiración que no sea esa, el de ayudar, y por eso estamos tranquilos. Por eso que llega este botón, pues estupendo y locos de contento. Que llega el segundo, como ha sido el caso, bueno, y sobre todo mis hijos, que estas generaciones son más afines a YouTube, a redes sociales y demás, pues ellos lo disfrutan mucho más. Yo lo disfruto más viéndolos a ellos que por el botón de plata en sí. No sé si me entendéis.
lo disfruto más por ver cómo lo disfrutan ellos a cómo lo disfruto yo personalmente. Incluso, os lo voy a contar, ¿por qué no? Cuando recibimos el primer botón de plata, hay un amigo allí en el trabajo que se llama Álvaro, que tiene una hija que, vamos, de YouTube 100%, terminará haciendo un canal y demás, y como estaba siguiéndonos y nos contabilizaba los suscriptores que nos quedaban para llegar a 100, le digo, en cuanto llegue el botón de plata, te lo llevas para tu hija para que lo tenga allí una semana y lo disfrute. Pues se pegó con el botón de plata por lo menos un mes. Un mes por lo menos lo llevó a casa de los abuelos, se hizo fotos con él, lo compartió con las amiguitas, lo disfrutó pues a tope. Ya después nos lo devolvió y lo pusimos aquí en cuanto ya montamos esta mesa de trabajo para hacer nuestras grabaciones y demás. Nos dice por ahí Javier, con la bandera, es la bandera de República Dominicana. Nos preguntan por ahí cómo se salan los pollitos desde Chile. También tenemos vídeos de cómo se salan los pollitos. Tenemos vídeos ya prácticamente casi de todo, pero todavía hay más contenido. Ya digo, lo primero que tengo ahí en mente, una incubadora grande. Sé que mi mujer la va a tener conmigo porque quiero tenerla un montón de tiempo para hacer varias incubadoras con el mismo habitáculo. Mi idea es un congelador de frigorífico, con el mismo habitáculo experimentar de diferentes formas, tanto en el exterior como en el interior, para que veáis los resultados, aunque den malos resultados, pero quiero que veáis el porqué. Si no puedo encontrar un congelador grande o un frigorífico grande, pues empezaré a barajar la posibilidad de hacerla de madera. Me gusta menos la idea, pero si no tengo más remedio. Y digo que es complicado porque hay muchas personas que se dedican a buscar chatarra y en cuanto aparece por cualquier sitio un frigorífico averiado, enseguida rápidamente hay personas que se dedican, que están dando vueltas para buscar cosas así y es muy complicado, pero bueno, si existe la posibilidad, pues lo haremos, ¿no? Lo pondré en un lugar ahí en el patio y trasladaremos la mesa de trabajo al patio, que hay más espacio que aquí. Y ahí yo creo que haremos la tira de vídeos y yo creo que ahí la vamos a exprimir y vamos a aprender un montón. Con una incubadora ya grande que nos lo estáis pidiendo y que yo creo que va siendo hora de que nos tiremos a valiente y hagamos una incubadora grande. También te tengo que decir que por supuesto eso supone mucho gasto porque los componentes, las bandejas y demás, pues las tendremos que comprar, está claro, ¿no? Las tendremos que comprar. Bueno, las compraremos si Dios quiere y las reutilizaremos, muchas las regalamos y bueno, que nos sirva para, ya digo, para experimentar a tope. Poco más que contaros, compañeros. Ya veo que poquito a poco os vais uniendo ahí. No suelo anunciar los directos, son casi las 10, porque ya os digo que normalmente vamos a hacer los directos los domingos a partir de las 9:30 de la noche. Y así queremos seguir haciéndolo. Por ahora llevamos mucho tiempo y no hemos fallado. Mario desde República Dominicana, que digo que llevamos ya bastantes semanas así y no hemos fallado. Alguna vez empezamos un poquito más tarde, otras a las 9:30 puntuales, porque a lo mejor hemos estado en casa y no nos hemos movido, pero bueno, ya digo que ahí estamos, ¿no? ¿Algo más que contar? Pues no sé qué más contaros, porque os he enseñado el botón de plata, hemos hablado de la incubación de huevos de gallina y como digo, el sábado que viene, si Dios quiere, pues, sí, lo de la gripe aviar. El sábado que viene, si Dios quiere, pues grabaremos, bueno, ya tenemos vídeos grabados del desenlace de la incubación. No tanto como me hubiese gustado, pero han quedado vídeos muy bonitos y los compartiremos, ¿no? Y ya os contaremos sobre esos vídeos cositas interesantes, ¿no? Lo de la gripe aviar, pues la gripe aviar está pegando fuerte aquí otra vez y se está cargando algunas exposiciones, concursos y exposiciones de avicultura. Estoy viendo por ahí en redes sociales que algunos carteles los van compartiendo y ponen suspendido por gripe aviar. Algunos están cayendo. Y esta tarde me han pasado un cartel
porque aquí creo que era, no sé si en Aral, ya no estoy seguro, en Aral o en Morón de la Frontera, creo que era Aral, había un concurso importante de columbicultura, de palomo, y lo tenía ahí guardado en mente, y también por aquí en la agenda para si podía acudir y por lo visto lo han suspendido en Aral porque está en el radio de acción de la gripe aviar, pero se lo van a llevar a Montellano, creo que era. Estaremos atentos. Montellano está a unos 45 kilómetros de aquí. Aral nos pillaba ahí cerquita, a 15 o 16, y a mí me gustan mucho los palomos. Si podemos, pues aunque se la hayan llevado a Montellano, vamos a ver cómo tengo ahí la agenda y demás, y quiero ir. Haremos desde allí algún directo y grabaremos un montón que después compartiremos en short y en vídeo aquí en nuestro canal. Y también hay ahora exposiciones avícolas. Está Montemayor, tiene que estar por ahí Castilblanco, creo también. Está también la gallina utrerana, que es más adelante. En fin, hay ahora una serie de concursos y exposiciones de avicultura que no están muy lejos y que teníamos ahí en mente, y que vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. También ahora ha sido el Mundial de Canaricultura en Portugal. De aquí de Marchena ha ido mucha gente porque aquí hay mucha afición al canario y hay mucha calidad. Aquí hay muchas medallas importantes, internacionales, nacionales. Hay mucha calidad aquí en los criadores de canarios, y tenía ahí una persona que estaba en duda si iba o no, y había hablado con él para que si me podía grabar vídeos para ver lo que había allí, porque allí hay representantes de todo el mundo, pero claro, no es lo mismo. Nosotros cuando vamos a Hierro a grabar, a dar la máxima cantidad de detalles. Ya lo sabéis en los vídeos que tenéis, tanto de lo que es el concurso exposición como después individualmente grabamos un montón de ejemplares. Claro, no le vas a pedir tú a una persona que va a disfrutar que dedique el día a grabarte vídeos para ti, ¿no? También se entiende, ¿no? Y claro, nosotros sí sabemos ya lo que queremos, ¿no? No es lo mismo que alguien te haga ese favor y grabe vídeos, pues a lo mejor no está tan acostumbrado, ¿no? Total, al final no pudo ser. Pero que la gripe aviar está dando fuerte por aquí. Ya han salido por ahí noticias de que no se pueden tener gallinas en el exterior en contacto con las aves silvestres. Sobre todo imaginaros a los que tienen gallinas, explotaciones de cría en semilibertad, pues ¿cómo le dices tú a esas personas que las tienen que dejar dentro cuando dentro está acondicionado para que pasen la noche y poco más? En fin. Esto es mortal. Bueno, pues según vaya habiendo acontecimientos, pues iremos avanzando. A mí la verdad es que me gusta esto de los concursos y exposiciones. Este año ha estado complicado por todas las tareas que he tenido aquí en la casa, pero vamos a ver si ya, como digo, poquito a poco vamos teniendo más tiempo y voy haciendo algunas escapaditas que, aparte de poder crear contenido, a mí es que también me gustan, también me encantan, ¿no? Y poquito a poco iremos avanzando, ¿no? Por ahí se siguen incorporando desde Antioquía, Colombia. Seguimos saludando a todos los que estáis por ahí. Disculpadme si se me ha ido alguno. Y ya digo, con mucha ilusión, doble botón de plata. Sabemos que es un canal temático, son canales temáticos muy, digamos, singulares por el tema que tratamos de las incubadoras y de la incubación, y además a nivel de aficionados, y bueno, nos damos por muy satisfechos porque hemos pasado ya en los dos canales de esa cifra de los 100.000 suscriptores. Lleguemos hasta donde lleguemos en un futuro, mientras que tengamos ilusión por seguir, pues para adelante seguiremos, porque la verdad es que cuando hablo con vosotros en los diferentes medios y veo que hay personas que les interesa, que quieren aprender, que confían en nosotros, que han obtenido buenos resultados, la verdad es que me siento
no sé qué palabra utilizar, ¿no? Me siento contento, pero sobre todo no sé si decir útil, porque veo que toda la experiencia que hemos ido acumulando le está sirviendo a muchos compañeros en todas partes del mundo. Y ya ves que cuando nosotros empezábamos con este mundillo, pues no había internet, no había tantas cosas. Por ahí siguen saludándonos, en este caso, Antonio Martínez desde Cuba. No había tanta información como hoy en día y diciendo la verdad, cuando tú querías aprender y veías un libro, porque antes, claro, por libro y poco más, ¿no? Cuando veías a alguien o lo que sea, no te contaban absolutamente nada. Y si te contaban algo, no sé. Y evidentemente aquí antes no se conseguían los componentes fácilmente para hacer las incubadoras. Termostatos, resistencia, en aquel entonces no existían. Había que buscar material reciclado y demás, pero complicado conseguir materiales. Y el que las conseguía se callaba y no decía absolutamente nada. Pues todos esos tropiezos que nosotros metimos cuando empezábamos, muchísimo, pero muchísimo, muchos años totalmente fastidiados, comiéndonos la cabeza, lo parábamos una temporada porque nos iba a echar fuego la cabeza de pensar, nos dábamos por vencidos, volvíamos, pues fijaros, todo ese tiempo que antes de emprender este camino en YouTube creíamos perdidos, decía muchas veces, decía yo mismo, si me hubiera ahorrado todos esos años y hubiera sabido lo que sé ahora, pues bueno, las cosas que hubiera hecho y la cantidad de cosas que me hubieran salido y las cosas que a lo mejor hubiera emprendido y las cosas que a lo mejor vaya tiempo perdido. Pero soy de los que piensa que cuando las cosas pasan es por algo. Cuando pasa algo es por algo. Y en este caso yo creo que tantos errores, tantos fallos, tantos comederos de cabeza, tanto experimentar, tanto probar, sin nadie, porque no había tantos sitios donde coger información y demás. Todo ese aprendizaje, sin darnos cuenta, nos ha servido para llegar al día de hoy y tener tan buenos resultados y disfrutar de esta afición, disfrutar de los animales, de criar infinidad de especies que hemos criado. Muchas veces me dicen compañeros, oye Antonio, ¿tú llegaste a criar? Y digo, no me acuerdo. Y me dicen, ¿cómo que no te acuerdas? Cuando en Cuba 10, 15, 20 especies, pues te acordarás posiblemente. Pero hacerme caso de que yo hay especies que no me acuerdo haber incubado. ¿Cuándo vamos a realizar el vídeo donde se fabrica un termostato casero? Pues ya iremos intentándolo, Antonio Martínez, ya iremos intentando, pero no sé si lo vamos a hacer así, a lo mejor lo hacemos porque en muchos países tienen problemas para conseguir el termostato. Imaginaros los componentes sueltos, hacer la placa de circuito impreso, soldar con estaño, es complicado. Podemos hacerlo como experimento, pero bueno, lo dejaremos ahí aparcado y es otra idea. Pues eso que os estoy contando, que hay cosas que pasan por algo y cuando decidimos hacer nuestra aventura en YouTube, cuando estábamos hablando Raúl, mi hijo y un servidor, cuando les dije que íbamos a hacer un canal de incubadoras, un canal de incubación, recuerdo que él me decía, papá, un canal de incubadoras, un canal de incubación, eso no lo va a ver nadie. Y como uno no está puesto en YouTube, ahora más, evidentemente. Pero hace ya unos cuantos años cuando empezamos yo no estaba puesto absolutamente para nada con YouTube, no sabía ni que se podían subir vídeos ni nada de esto. Le decía yo a mi hijo, ojalá cuando yo empecé en esto de las incubadoras y de la incubación, alguien hubiese estado dispuesto a contar todo lo que vamos a contar nosotros en nuestro canal. Y Raúl
no lo veía muy claro. Y yo tampoco. Pero digo, lo hacemos entre los dos, que esa era mi ilusión, y empezamos con vídeos de teoría, creo que un vídeo cada 2 semanas, o un vídeo cada 3, o cada mes, no me acuerdo ya, hace 7 o 8 años que empezamos. Y recuerdo que yo le decía eso, ojalá alguien me hubiese contado lo que nosotros vamos a contar en nuestro canal y lo que vamos a hacer paso a paso en nuestro canal hace ya muchos años, cuando yo comencé a comerme la cabeza con esto de las incubadoras y con esto de la incubación. Pues hoy estamos aquí, domingo 26 de enero de 2025. Y nada, dando las gracias a Julián por ahí, que también se acaba de incorporar, dando las gracias a todos por vuestra confianza en nosotros, hoy más porque estamos todavía celebrando lo del botón de plata que nos llegó esta semana, ya lo pondremos ahí, y por supuesto porque son cosas que mandan un mensaje de un antes y un después, porque hemos llegado hasta los 100, con este botón de plata es la prueba, pero evidentemente vamos a seguir adelante. ¿Que llegamos a 101? 101. ¿Que llegamos a 200? Pues 200. ¿Que nos quedamos en 120 y nadie se suscribe? Igual. A lo mejor si con el tiempo nos va quedando menos tiempo, quién sabe, pues subiremos menos vídeos. Es otra opción. Pero ya os digo, nos gusta, me siento útil de poder ayudar en la distancia a muchos compañeros. Recibimos mensajes que los lees y los vuelvo a leer. Fijaros, lo que os voy a decir puede parecer una tontería, pero hace poco, hará una semana, 2 semanas aproximadamente, un comentario, cuando me puse a contestar los comentarios, esta tarde he estado contestando todos los comentarios que dejáis a pie de vídeo, pues había un comentario que decía una cosa simplemente: Antonio, ni te imaginas lo que me estás ayudando. Y volví a poner, ni te imaginas. Sin decir nada, lo que había detrás de ese mensaje, el recalcar, ni te imaginas lo que me estás ayudando, pues son de esos mensajes que no tienen nada especial, pero que dices tú, a alguien estamos ayudando, ¿no? Más, menos, en mayor medida, en menor medida. Y es que hay gente que ya cuando empiezas a hablar con muchos seguidores, hay personas que lo hacen por afición, por hobby, pero otras no, ¿eh? Hay personas que ven ahí una forma de ingreso para la familia, para la casa, y una forma de ayuda importante, dependiendo de la zona desde donde nos sigan, ¿no? Y eso, eso llega un poquito más. Bueno, que no me enrollo más, llevamos aproximadamente, ¿cuánto? Pues más de media hora en este directo. Que tengáis un feliz resto de fin de semana, de domingo. Empezamos otra semana y ya pues estamos a 26 de enero, pues ya nos cargamos la hoja del calendario ya mismo en esta semana de enero y entramos en febrero. Aquí le dicen febrerillo el loco por el clima que te puedes encontrar, ¿no? Ya temperaturas más altas y lo mismo te viene una borrasca o te caen en picado las temperaturas y ni te cuento, ¿vale? Pues lo dicho, que buenas noches a todos, muchas gracias por estos 2 botones de plata y que os espero en los vídeos que vamos subiendo a lo largo de toda la semana. Un saludo.